Hola, hola, bienvenido, bienvenida a Esencia Positiva. Qué bueno que estás aquí, de verdad. Este es tu espacio, el lugar donde nos encontramos para hablar sin rodeos de esas cosas que nos pasan a todos y que a veces no sabemos muy bien cómo nombrar. Y hoy vamos a hablar de algo que toca la vida de absolutamente todo el mundo, sin excepción. Algo que genera más ansiedad, más conflictos, más culpa y más secretos de lo que nos atrevemos a admitir. Hoy vamos a hablar de dinero, pero no de inversiones ni de fórmulas financieras complicadas. Vamos a hablar de algo mucho más profundo y mucho más interesante: la relación emocional que tenemos con el dinero. Porque el dinero no es solo números, no es solo lo que entra y sale. El dinero está cargado de emociones, de creencias, de historias que traemos desde que éramos niños, de miedos que no siempre reconocemos, y también de patrones que repetimos una y otra vez sin entender muy bien por qué. Y mientras no miremos esa capa emocional, ningún presupuesto, ninguna aplicación de finanzas, ni finanzas personales, ningún consejo de ahorro va a funcionar de manera sostenible. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has comprado algo que no necesitabas en un momento en el que te sentías un poco triste, ansioso o tal vez estresado? ¿Alguna vez llegaste a fin de mes preguntándote ¿en qué gasté todo el dinero? Y ni siquiera podés darte una respuesta clara. O al contrario, conoces a alguien, o quizá eres tú mismo, que gana bien, que tiene recursos, pero que no puede disfrutarlos, que siente culpa cada vez que gasta en algo para sí mismo, que vive en una austeridad que ya no tiene ninguna justificación práctica? Ambos extremos, el gasto impulsivo y la incapacidad de disfrutar, tienen algo en común. Son respuestas emocionales disfrazadas de decisiones financieras. Los psicólogos llevan décadas estudiando lo que se conoce como la psicología del dinero, y una de las conclusiones más consistentes es esta: la mayoría de nuestras decisiones financieras no las toma la parte racional de nuestro cerebro, las toma la parte emocional. Y esa parte emocional está profundamente influenciada por todo lo que vivimos y aprendimos sobre el dinero desde que éramos niños. Piénsalo un momentito. ¿Qué mensaje recibiste sobre el dinero cuando eras niño? ¿En tu casa se hablaba de dinero con naturalidad o era más bien un tema tabú, tenso? ¿Era el origen de muchas peleas? ¿Escuchaste frases como el dinero no crece en los árboles? O la gente rica es mala gente. O tal vez nosotros no somos de esos. Hay que guardar para cuando vengan las vacas flacas. Esas frases aparentemente pequeñitas se convierten en creencias profundas que moldean la manera en que te relacionas con el dinero durante toda tu vida. Y lo más interesante es que la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de que esas creencias están ahí operando en el fondo. Hoy vamos a explorar todo eso, vamos a entender de dónde vienen nuestros patrones emocionales con el dinero, cómo se manifiestan en el día a día y qué podemos hacer para empezar a construir una relación más sana, más consciente y más libre con nuestras finanzas. Sin juicios, sin vergüenza, con la honestidad y la cercanía de siempre. Porque entender por qué hacemos lo que hacemos con el dinero es como el primer paso que tenemos para empezar a hacer algo diferente. Quédate porque esto se pone más interesante. Ya venimos. En el centro de la calma hallas tu verdad, una luz suave que te da claridad.
sin mirar atrás, solo el paso de hoy. Sabes bien quién eres y a dónde vas. Rosana te guía con esencia positiva. La vida es mejor con esencia positiva. La vida es mejor con esencia positiva. Oh, vive con esencia positiva. Respira. Continuamos aquí en Esencia Positiva y estamos hablando hoy de esa relación tan compleja y tan reveladora que tenemos con el dinero desde el plano emocional. Ahora quiero entrar de lleno en los patrones más comunes que nos afectan, porque reconocemos esos patrones y eso es lo primero que podemos hacer para transformarlo. El primero es lo que podríamos llamar ese gasto emocional. Comprar como respuesta a una emoción incómoda. Sientes triste o tal vez sientes ansiedad, aburrimiento, soledad, estrés. El cerebro aprende muy rápido que comprar algo genera una pequeña descarga de dopamina. Esa sustancia que nos hace sentir bien de manera inmediata. Entonces, cada vez que aparece una emoción difícil, el cerebro busca ese alivio rápido. El problema es que el alivio dura muy poquitito y la emoción que estabas evitando, sí, ahí está, ahí sigue. Cuando vuelves a revisar tu cuenta bancaria y encima ahora que tienes esa culpa adicional, es un ciclo que se retroalimenta y que puede volverse muy difícil de romper si no lo identificamos a tiempo. El segundo patrón es la austeridad como identidad. Personas que aunque tienen recursos suficientes, no pueden permitirse disfrutarlos. Sienten una culpa genuina cada vez que gastan en algo que no sea estrictamente necesario, que viven con una mentalidad de escasez aunque la escasez no sea su realidad. Este patrón generalmente viene de haber vivido épocas muy difíciles, sobre todo económicamente, tal vez propio o puede ser también de tu familia de origen, y haber aprendido que gastar puede ser peligroso, que la seguridad está en acumular y nunca en disfrutar. El dinero se va a convertir en un fin en sí mismo, en lugar de ser lo que realmente es, una herramienta para construir la vida que tú quieres. También está que el dinero es como una medida de valor personal. Hay personas que asocian su cuenta bancaria con su valor como seres humanos, que cuando les va bien económicamente se sienten valiosos, capaces, y que cuando tienen dificultades financieras sienten que son un fracaso, que son menos que los demás. Esta creencia es especialmente dañina porque convierte cada altibajo económico, que son inevitables en la vida de cualquier persona, los convierten en una crisis de identidad. El último que te puedo decir es algo muy común y muy poco hablado. Es el dinero como fuente de conflicto evitado. Personas que prefieren no hablar de dinero ni con su pareja, ni con sus socios, ni con su familia, porque asocian esa conversación con peleas, tensión, incomodidad. Y entonces evitan la conversación, evitan revisar sus cuentas, evitan hacer presupuestos, también evitan enfrentar la realidad financiera. Y esa evasión, aunque en el corto plazo sí reduce la ansiedad, a largo plazo genera situaciones mucho más complicadas. ¿Te reconociste en alguno? Probablemente en más de uno, porque los patrones conviven y se combinan de maneras muy particulares en cada persona. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, te voy a dar herramientas concretas y accesibles. Lo primero que te puedo recomendar es hacerte consciente de tu disparador emocional de gasto. ¿Cómo hacerlo? Durante una semana, cada vez que vayas a comprar algo que no estaba en tu plan, detente un segundito y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No para no comprar necesariamente, sino para ser consciente de si esa compra responde a una necesidad real o a una emoción que estás buscando calmar. La conciencia sola ya cambia el patrón. Después puedes revisar tus creencias que heredaste sobre el dinero. Escribe en un papel las frases que recuerdas haber escuchado sobre dinero en tu infancia, cuando eras niño. Léelas como adulto. Pregúntate cuáles siguen siendo válidas para hoy, para ti por supuesto, y cuáles son simplemente herencias que ya no te sirven y que puedes elegir simplemente dejar ir. También puedes darle al dinero un propósito emocional positivo. En lugar de relacionar el ahorro con el miedo y la escasez, conéctalo con algo que te ilusione, un viaje, una experiencia, una meta que te emocione. Cuando el dinero tiene un propósito que genera, que te da esa emoción positiva, las decisiones financieras se vuelven mucho más fáciles y mucho más sostenibles. Finalmente, la última es hablar del dinero sin vergüenza, con tu pareja, con tu familia, si así es relevante, si lo necesitas, también contigo mismo. Normaliza esa conversación porque es uno de los actos más poderosos que puedes hacer por tu salud financiera y emocional. Quédate porque en un ratito te voy a hablar mucho más de esto. En el ruido, una pausa real, una pausa real. Esencia positiva, la confía en vivir mejor. Cada amanecer tiene su propia luz. Respirar, esencia positiva. La confianza de cada día con Rosana Rodríguez. Vive mejor. Continuamos aquí en Esencia Positiva, hoy dedicándonos a este ciclo tan conocido y tan frustrante de dejar todo para después. Hemos tenido una conversación muy honesta sobre algo que nos pasa a todos. Y antes de despedirme, quiero cerrar con algo que me parece lo más importante de todo lo que hablamos hoy. Hoy vimos que la procrastinación no es pereza ni falta de voluntad, es una respuesta emocional ante tareas que nos generan incomodidad. Vimos que tiene distintas caras: al miedo, el miedo al fracaso, el abrumamiento, la falta de motivación y la búsqueda de adrenalina. Y vimos las herramientas concretas para empezar a romper el ciclo: la regla de los 2 minutos, reducir la tarea a esa versión más pequeñita, gestionar el entorno en lugar de esperar la motivación y, como último, tratarte con compasión cuando recaigas. Ahora quiero hablarte de algo que va mucho más allá de las herramientas, porque la procrastinación crónica, esa que acompaña a la persona en prácticamente todas las áreas de su vida durante muchísimo tiempo, a veces es una señal de algo más profundo que vale la pena explorar. Puede estar relacionado con la ansiedad, con el perfeccionismo muy arraigado, con baja autoestima o incluso con algunas condiciones como el déficit de atención que muchos adultos tienen
y todavía no están diagnosticados. Si sientes que tu procrastinación va más allá de lo cotidiano y está afectando seriamente tu vida, tu trabajo o tus relaciones, no lo dudes, hablar con un profesional puede ser una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. No porque algo esté mal en ti, sino porque mereces entenderte mejor y tener el apoyo adecuado para hacerlo. Y hay algo más que quiero dejarte hoy, algo sobre lo que pocas veces hablamos cuando tocamos este tema, la diferencia entre procrastinar y descansar, porque no todo lo que parece procrastinación lo es. A veces necesitas parar, a veces el cerebro que no arranca con una tarea te está diciendo que necesita recuperarse antes de poder rendir bien. Y aprender a distinguir cuando estás evitando por miedo y cuando estás descansando porque genuinamente necesitas descansar. Es una habilidad muy valiosa. La clave está en si el descanso te está recargando o si terminas sintiéndote peor por la culpa que genera. También quiero que recuerdes que el progreso siempre vale más que la perfección. Una tarea hecha de manera imperfecta siempre es mejor que una tarea perfecta que nunca se terminó. El mundo no avanza gracias a las ideas perfectas que se quedaron en la cabeza de alguien. Avanza gracias a las ideas imperfectas que alguien tuvo el valor de llevar a la acción. Date ese permiso, el permiso de hacer, de intentar, de entregar algo que no es perfecto, pero que existe, que está hecho, que avanza. Y por último, quiero invitarte a hacer algo hoy, en este momento, ahora, en cuanto termines de escuchar Esencia Positiva. Piensa en esa cosa que llevas postergando, esa que tú sabes que está ahí esperando, y hazte esta pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeñito que puedo dar hoy hacia eso? No el proyecto completo, no la solución perfecta, solo el primer pequeño paso. Y hazlo, da ese paso. Hoy, antes de que el cerebro tenga tiempo de encontrar una excusa. Y antes de despedirme, hoy quiero decirte con muchísimo cariño, deja de ser tan duro contigo mismo por esto. La procrastinación no te define y no dice nada malo de quién eres como persona. Es un hábito y los hábitos se pueden cambiar. Con paciencia, con las herramientas correctas y con mucha más amabilidad hacia ti mismo de la que probablemente te has dado hasta este momento. Tú puedes romper ese ciclo. Eso sí, no de golpe, no de una manera perfecta, pero sí un día a la vez, un pequeño pasito cada día. Y eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Nos escuchamos en el próximo programa. Yo soy Rosana Rodríguez y esto que escuchaste, Esencia Positiva.